Aleluya, aleluya. Seguimos continuando, ¿verdad? En esta hora con Pablo, ¿verdad? Seguimos estudiando Pablo porque no lo entendemos. Amantísimo Padre Creador, te damos toda la gloria, te damos toda la rabá, Padre, en esta hora. Te damos gracias. Gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. Padre, mira ahora que vamos a estudiar las cartas de Pablo, Señor. Que podamos estudiar cada epístola, Padre, y que podamos entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos a nuestras vidas, Padre. Sé tú con nosotros, Señor, en esta hora. Glorifícate, Padre, una vez más, Señor. Te pedimos que sea tu rúa, Padre, que nos guíe, Padre Santo, en este momento. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Así que seguimos hablando de las cartas de Pablo, ¿verdad? Y vamos a la parte 5, porque ya estudiamos 4 partes la semana pasada. Hoy vamos a estudiar 2 nada más. Así que vamos a continuar aprendiendo sobre las cartas de Pablo. Así que ahora veamos cómo Pablo enfrenta las circunstancias en este camino, ya que primero vemos cómo Pablo liberó a una muchacha que estaba dominada por un demonio. En Hechos capítulo 16, versículo 16 al 23 dice: en una ocasión, cuando íbamos a un lugar donde se reunía el millán, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía en ella un rúa de serpiente, el cual permitía predecir el futuro, y ella ganaba mucho dinero para sus dueños adivinando. Esta muchacha seguía detrás de Pablo y el resto de nosotros y constantemente gritaba: estos hombres son siervos del Elohim de León. Ellos le anunciaban cómo salvarse. Ella hacía esto todos los días y hizo por mucho tiempo, hasta que Pablo, muy molesto, se volvió y le dijo en el rúa: en el nombre de Yahshua HaMashiach te ordeno que salgas de ella. Y el rúa salió de ella en ese mismo momento. Pero cuando los dueños de ella vieron con lo que había sucedido, ya no tenían más esperanza de ganancia por medio de ella. Agarraron a Pablo y a Sila y los arrastraron hasta la plaza del mercado para llevarlos ante las autoridades. Presentándoselo a los jueces, dijeron: estos hombres están causando muchos problemas en nuestra ciudad, puesto que no son judíos. Lo que están haciendo es propugnando costumbres que son contra la ley, para que nosotros las aceptemos y practiquemos, pues somos romanos. La multitud se reunió en un ataque contra ellos, y los jueces, rasgando sus ropas, ordenaron que fueran azotados. Después de haberle dado una severa golpiza, lo echaron de la prisión. Ordenaron al carcelero que lo guardara con mucha seguridad. Y vemos que los siervos de Yahweh, aun cuando fueron azotados y llevaron a prisión, nos van dejando un gran ejemplo a todos nosotros, que siempre sea agradecido con Yahweh, ya que, como dice la palabra, ellos aun cuando estaban presos se mantenían ahí adorando a Yahweh. En Hechos capítulo 16, versículos 24 y 26 dice que al recibir esta orden los echó en una celda interna y les aseguró los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Saúl y Sila estaban orando y cantando himnos a Yahweh, mientras los otros prisioneros escuchaban atentamente. De repente hubo un terremoto violento que sacudió la prisión hasta los cimientos, y todas las puertas se abrieron de par en par y las cadenas de todos se soltaron. Es aquí donde Yahweh nos hace ver cómo el pueblo debe llevar las marcas de Yahshua, que en este camino, por eso las palabras nos muestran que si queremos servirle no será fácil, porque lo primero que vendrá será destruirnos, pero su pueblo debe mantener la esperanza de que Yahweh tiene el contacto de todo, así como Yahshua tenía esperanza, porque toda circunstancia Yahweh permite para que aprendamos de ello y más fortalecernos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 10. Tenemos toda clase de tribulaciones, mas no somos quebrantados. Estamos turbados, mas no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Atropellados, pero no destruidos. Siempre llevamos nuestro cuerpo a la muerte de Yahshua, para que la vida de Yahshua también sea manifestada en nuestro cuerpo. Y Yahweh, al ver que sus siervos lo honraron, aun cuando padecieron, entonces Yahweh le otorgó la libertad, porque Yahweh siempre va a honrar a aquellos que le honran,
porque es muestra que ninguna cadena o persecución va a detener que la palabra de Yahweh siga corriendo sobre el desierto para dar sanidad a las naciones. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Por lo tanto, Yahweh el Elohim de Israel dice: yo sí dije que tu familia y la familia de tu padre caminarán en mi presencia por siempre, pero ahora Yahweh dice: olvídalo, yo no honro a aquellos que me honran a mí, pero aquellos que me tienen como nada se encontrarán con aborrecimiento. Yahweh siempre va a dar libertad a su pueblo cuando fue perseguido por causa de la verdad, pero aquellos falsos siervos por sí mismos caen en sus propias trampas. Por esa razón tomemos el ejemplo de Saúl, porque en esa prisión fue un fin de Yahweh para llegar por unas almas que necesitaban salvación, como lo vamos a ver a continuación. Mire, en Hechos capítulo 16 versículo 27 al 32 dice: el carcelero se despertó y cuando vio las puertas abiertas desvainó su espada y estaba a punto de matarse, pues asumió que los prisioneros habían escapado. Pero Pablo gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero, después de pedir que le trajeran luz, entró corriendo y se estremeció en miedo, cayó al suelo entre Saúl y Silas. Entonces, llevándola afuera, dijo: hombres, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: confía en el Adón Yahshua y serás salvo tú y toda tu casa. Después de lo cual ellos hablaron a él y toda la casa y el mensaje acerca del Adón. Así que Yahweh siempre va a cumplir su plan en todo el trayecto, así como lo hizo con Pablo, que todo será llevado a la prisión para cumplir el plan de Yahweh. Por eso todo lo que vivamos, no cuestiones, mas esperemos que Yahweh nos muestre que hará por nuestros. Elohim siempre se mueve en un propósito. Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo en mente para ustedes, dice Yahweh, planes de Shalom, no para cosas malas, para que ustedes puedan tener esperanza y futuro. Ahora vamos a ver otra cosa que dijo Pablo. Una de ellas es cuando se presentaba en cada Shabbat a hablar la palabra de Yahweh y a anunciar que Yahshua tenía que padecer. Después de pasar a Anfilopis y a Polonia, Saúl y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga, y de acuerdo con su práctica usual, Saúl entró por 3 Shabbatot seguidos en la sinagoga para darles el drashot del Tanakh, explicando y probando que el Mesías tenía que sufrir, resucitar de entre los muertos, y este Yahshua, a quien proclamó a ustedes, es el Mashiach. Aquí lo llevó en controversia. Era porque Pablo decía que el Mesías tenía que padecer, ya que era algo que los judíos no aprobaban, ya que ellos querían un Mesías que triunfara sobre todo lo terrenal. Pero la palabra es clara, que Yahshua tenía que padecer. Y uno de los prototipos era Sansón, que es importante mencionarlo aquí, porque él se entregó a Dalila, aún sabiendo que lo iban a traicionar. Pero después triunfó Sansón al vencer los filisteos, que es Roma. Y hay mucha palabra, como sabemos, que Yahshua tenía que padecer. Salmo 118:22: la piedra de los constructores rechazaron, ha venido a ser piedra de ángulo. Así que Saúl se esforzaba para anunciar al Mesías como alguien que se despojó de todo para dar libertad a su pueblo, siendo la causa de muchos se levantaron en contra, porque muchos judíos no aceptaron por esa razón niegan a Yahshua y aceptaron al antimesías por la humillación de Yahshua, porque ellos no aceptables, pero como una derrota. Pero Saúl daba a entender que la victoria que Yahshua obtuvo fue el centro de todo lo que es muerte espiritual. Y al vencer puso ahora así abrir el camino a que el pueblo vuelva al Rúa. Pero recordemos que muchas veces queremos ver todo plano terrenal, y es una de las razones que por eso la palabra fue adulterada y no es aceptada por muchos. Pero Saúl siguió anunciando, porque por ese padecer de Yahshua le fue enseñado el precio que tenía que pagar para que la palabra siguiera corriendo. Esta fue la 5ª carta del apóstol Pablo, y ahora veremos la 6ª parte de las cartas de Pablo.
Vamos a continuar aprendiendo ahora sobre las cartas. Vamos a coger esta para ya ir cerrando esta noche. Hebreos capítulo 18, versículos 5 al 6. Pero después que Sila y Timoteo llegaron a Macedonia, Saúl se vio presionado por urgencias del mensaje y testificaba profundamente a los judíos de que Yahshua es el Mesías. Sin embargo, cuando pusieron en contra le empezaron a lanzarle insultos, se sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus propias cabezas, por mi parte estoy limpio, de ahora en adelante iré a los goyim. Cuando sabemos, la misión de Pablo era llevar el mensaje que le fue revelado por Yahshua. Por esa razón estaba en su viaje misionero, donde podemos ver que no estaba creyendo en los mensajes que le estaba dando. Así que donde Saúl nos va dejando una enseñanza, que aquellos que Yahweh levanten tienen responsabilidad de llevar el mensaje, pero no pueden obligar a que le crean, ya que eso le pertenece solo al Elohim, como está escrito en 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Yo planté la semilla y Apolo la regó, pero fue Yahweh quien le hizo el crecer. Así que ni la planta ni la riega es nada, solo Yahweh el que da el crecimiento. Y es aquí donde Pablo cumplió como un atalaya, donde dejó el mensaje, pero si el pueblo se negaba a escuchar, entonces la sangre caería sobre ellos que no lo acepten. Ezequiel 3:19. Pero si tú exhortas a las personas perversas y no se vuelve de su perversidad o de su camino, entonces aún morirá en su iniquidad, pero tú habrás salvado tu propia alma. Y esto se refiere, hermanos, que ellos serían culpables y no podrían reclamar a Yahweh nada, como muchos se acostumbran. Cuando se dice es que nadie me dijo, cuando Yahweh mandó a su siervo y sierva, por eso la responsabilidad de cada uno debe entender que Yahweh nos habló de muchas maneras, pero nuestro corazón es duro y no quiso escuchar. Por eso Saúl es ahí donde se retira para dejar que Yahweh haga la obra en ellos y poner fe en decir: ¿quién salva? No es el Elohim. En Hechos capítulo 18 versículos 9 y 11 dice: una noche el Adón dijo a Saúl en una visión: no tengas temor, si no hablas ni calles, porque estoy contigo, nadie podrá dañarte, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que Saúl quedó allí por 1 año y medio enseñando la palabra de Yahweh. Porque el aliento que da Yahweh es que hay almas que sí desean ser rescatadas y que se debe ser la meta de aquellos que son llamados al servicio. Era solo lo que se necesitaba, era escuchar a Pablo para comprender que a él entregar su vida al servidumbre ante Yahweh está dando fruto, aun cuando la muerte siempre lo está rodeando. Pero Pablo hablaba con más fuerza, y la razón era porque la verdad mostraba que él tomaba la palabra para esperanza. Y ese es el aliento que manifiesta, no es el callarse, es el que levantaba aún más fuerte la voz para los gentiles. Judá se volviera de sus malos caminos. Así que Pablo estaba aprendiendo a hacer un shamir. Shamir es un gusano que es suave, pero lo que tiene es que puede partir las piedras. Y lo que Yahweh estaba diciendo a Saúl era que Israel era necio, pero tú, Saúl, Pablo, sé más necio y no calle. Y ya que recordamos que la segunda casa de Israel son un pueblo muy rebelde y necio, y eso lo vemos cuando Yehudá se levantó en contra de Saúl. Aleluya, amén, hermanos. Así que para terminar en esto, así que el amigo del novio preparó el camino, mas a Yahshua mandaría más siervos para que seguir preparando a Israel, y que así hasta el día de hoy. Por eso Pablo también era amigo del novio, porque está preparando el pueblo para volver a su Ruach HaKodesh al ser derramado. Muestra que Yahweh tomará un pueblo para hacerlo su heredad. Y vemos que no había rivalidad entre ellos. Por tanto, Pablo como Juan mostraban su hermandad, donde solo seguían edificando aquello que Yahweh levantó. Shalom alejen, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Y damos por aquí a nuestro hermano Efraín.
Amén, amén. Muy